Hola, buenas tardes a todos. Soy Juan Cruz Muriel, gerente del servicio técnico de Biogénesis Vago para Argentina. Les agradezco a todos los que se han sumado a la propuesta del día de hoy. Estamos realizando nuestra quinta charla de este año. Tenemos programadas otras más para los próximos meses, siempre destinadas a generar valor a través de la experiencia y el conocimiento de los disertantes que vamos convocando. La idea, como decimos siempre, es realizar una actualización y difusión de temas de interés para los veterinarios y para los productores y también para actores afines a la actividad agropecuaria. Estamos convencidos de que con estos aportes vamos elevando el nivel de discusión y que contribuimos a mejorar la salud y la productividad de los rodeos, siempre apostando por un correcto manejo, la prevención a través de lo que es la aplicación de planes sanitarios y el bienestar animal. Le agradezco hoy al doctor Guillermo Cocco Mattioli, quien nos va a hablar hoy sobre hipomagnesemia en bovinos, una problemática que genera de repente la mayor cantidad de muertes de vaca adulta en nuestro país. Coco me decía cuando buscábamos el título para la charla que es como una asignatura pendiente, ya que sabemos cómo impacta, sabemos cómo prevenirla y sin embargo todos los años nos muestra su agresividad. Así que por eso se nos ocurrió plantear esta temática en este momento del año. Guillermo Mattioli es médico veterinario, es doctor en ciencias veterinarias, egresado de la Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de La Plata, en Argentina. Actualmente es profesor adjunto de Fisiología Animal y dirige el Laboratorio de Nutrición Mineral y la especialización en Nutrición Animal de la Facultad de Ciencias Veterinarias de La Plata. Coordina un grupo de investigación orientado a definir el control de las carencias minerales en rodeos bovinos y paralelamente se desempeña como asesor privado de empresas relacionadas a la nutrición vitamínica mineral de los bovinos. Como siempre les digo, luego de la presentación de Coco, vamos a tener un espacio para poder responder dudas, preguntas que puedan llegar a tener. La idea es que vayan realizando estas preguntas o consultas en el chat de la reunión. Así que sin mucho más, los dejo en manos de Coco Mattioli para arrancar la presentación. Muchísimas gracias y nos volvemos a encontrar al final. Coquito. Bueno, gracias Juan Cruz. Gracias a todos por estar ahí, gracias por tomarse este ratito. Siempre es un honor, siempre es una responsabilidad hacer que valga la pena que ustedes no estén haciendo otra cosa, incluso descansando hasta ahora. Lo que nos convoca hoy, como decía Juan Cruz, es charlar un poquito de la hipomagnesemia bovina. Si bien siempre va a haber una enfermedad que es la que más mata, lo que está mal es que sabemos todo de esa enfermedad. O sea, sabemos cuándo va a aparecer, sabemos que nos va a matar, nos va a provocar un daño terrible, sabemos cómo prevenirla. Y sin embargo sigue siendo a lo largo de los años la principal causa de muerte de vacas. Entonces, capaz que por ahí como parte, entonces si algo se sostiene tanto, todos tenemos un poquito la culpa. Capaz que la parte que me toca a mí desde la facultad, que doy clase de esto, es tratar de seguir dando clase, de tratar de enseñar un poquito más, de revisar un poco la teoría de esta tetania y capaz que a partir de eso nos vamos concientizando de por qué no tomamos medidas que sabemos que son efectivas y que podríamos al menos bajar la incidencia de esta enfermedad. Como para empezar a charlar un poco, permítanme que vaya metiendo un video que obviamente creo que la mayoría de nosotros lo conocen, pero esto que estamos viendo, un cambio de actitud de los animales a fines de invierno, principios de primavera o con el rebrote de otoño, cuando hay condiciones normalmente de clima más bien frío, lluvioso. Para quien está un poquito lejos de esto, no se asusten, esto es así. Las condiciones climáticas se asocian claramente con la enfermedad y que un poco vamos a ir en detalle viendo cómo estos famosos temporales, periodos de lluvia, baja radiación solar, que propician el rebrote de forraje, pero un rebrote en clima frío. Eso es importante, con poco sol, hay lluvia,
lluvia, se genera barro, de golpe los animales empiezan a manifestar esta signología clínica excitatoria, los animales en realidad pierden estabilidad, se caen, aparecen temblores musculares, como están viendo ahí, por eso se dice que son agresivos, que si esta se levanta me lo corre al negrito, pero la verdad es que él estaba seguro de que conoce mucho de animales, sabía que lo que tiene este animal es que está más bien asustado. A veces con la aplicación de magnesio estos animales se levantan, a veces no, y ahí aparecen las dudas. Cuando los animales fines de invierno, principio de primavera, con rebrote de otoño, se caen con esto o los encontramos muertos, hay que demostrar que es otra cosa que tetania, pero ante la duda siempre tetania, ¿está bien? A veces es una enfermedad que esconde alguna de sus expresiones, pero en definitiva, si es otra cosa que lo demuestre. Por ahora, cada vez que aparece algo así, es tetania hipomagnesémica, afecta a animales de cría, normalmente nos agarra con animales o muy preñados o recién paridos. Esto vamos a tener que terminar explicando el porqué. Los animales finalmente que sufren no solo una menor cantidad sufren una disminución en los niveles de magnesio, sino finalmente de calcio también. Cuando los dos son bajos en sistema nervioso central aparece este cuadro de opistoto, ¿no sé? Cuando tiran la cabecita para atrás, hay pedaleo, por eso aparecen estas medias lunas de pasto arrancado, que a veces es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces coincide la ocurrencia de la enfermedad con alguna tormenta, tenemos que revisar el porqué, y al final nos terminamos encontrando con un montón de animales muertos, a punto de parir o recién paridos, o sea, con unas pérdidas brutales. La cantidad de animales que se pueden morir por esto es total, o sea, los porcentajes son mentirosos, son promedios, y lamentablemente hay gente que llega a perder a veces 40, 50, 100 animales, como ocurrió en algunos meses atrás. Entonces, realmente todo el por qué ocurre esta enfermedad la conocemos perfectamente, incluso también hasta por qué no se levanta. Como si es tan clara, si te filmaste todo esto, ¿por qué no las levantaste? Muchas veces cuando estos animales se caen y se revuelcan en el piso, ¿ven cuando se cae esto? Ojo cuando las van a revisar, porque si sacan una muestra de sangre, esta sangre está totalmente contaminada por el magnesio del músculo. O sea, acá el valor en sangre va a dar altísimo. ¿Por qué este animal no se levantó si los niveles de magnesio subieron producto de la lesión muscular? Y porque se lastiman, porque se rompen. Y el talón de Aquiles de las vacas, siempre que la revisen al hacer la necropsia, es revisar la unión del fémur con el acetábulo, ¿sí? Cuando van a hacer la necropsia y elevan el miembro posterior, vayan con mucho cuidado al ligamento redondo que está uniendo el miembro a la cadera. Si este está roto con algún coágulo, quiere decir que se rompió antes de que el animal muriera. Eso quiere decir que ese animal jamás se iba a levantar. Y a veces son los animales que nos dan la oportunidad de llegar a hacer toda esta filmación, pero después, lamentablemente, no se van a levantar. Desde este tipo de lesiones hasta fracturas podemos encontrar de todo. Pero como les decía anteriormente, ¿por qué esta enfermedad a veces cuesta entenderla? ¿Por qué me dan ganas, si tienen paciencia y me dan una media horita, les voy a ir contando cómo ocurre la enfermedad? Primero, es cierto que puede ser compleja, eso se debe a que el cómo ocurre la enfermedad, la patogenia, tiene muchos factores. Hay factores, como les contaba, del clima, clima lluvioso, húmedo, de baja heliofanía, baja radiación solar, que generan características en el suelo que permiten el rebrote de un forraje ahí en clima todavía frío. El consumo de este tipo de forraje en animales predispuestos provoca la enfermedad. Me gustaría, si me permiten, llevarlos un poco de la mano. Esto es un poco lo que me envalentonó un poquito Juan Cruz. Me decía, no, pero vamos a ver si lo podemos explicar y por ahí queda más claro para que se vea que no es cosa de mandinga, todo esto se puede explicar. ¿Cómo se asocian los factores del suelo con el clima y condicionan el forraje? Imagínense entonces, empieza a llover, tenemos temporales, varios días de lluvia, se empieza a juntar barro, pero en realidad, si la temperatura medioambiental está arriba de 12 grados, el pasto va a volver a crecer. Cuando un individuo joven crece, sea una planta o sea un animal, necesita depositar muchísima proteína. Bien, fíjense qué es una proteína, es un polímero de esto que ven acá.
aminoácidos que tienen una cadena carbonada y este nitrógeno del grupo amino. Bien, esto es lo que necesita sintetizar esta planta. Lamentablemente, cuando la planta es tetanigénica, tiene mucha proteína, exceso de proteína. Una, porque es joven. Ahora, ¿cómo se arma estos aminoácidos? Tomando nitrógeno de la raíz. Ese nitrógeno, lo ideal es que sea tomado en forma de nitrato, pero para eso es necesario que las bacterias nitrificantes, conviertan el amonio, que es este que ven acá, nitrógeno, hidrógeno 4, en nitrato, y de ese modo el nitrato sea incorporado a la planta para formar este grupo amino. Lo que ocurre es que cuando la temperatura en el suelo está un poquito baja, por debajo de los 7 grados, o sea, la temperatura medioambiental permite el crecimiento del pasto, pero no calienta el suelo. Al no calentar el suelo, estas bacterias no trabajan, lo que queda, no importa, como nitrógeno es el propio amonio, el tema es que cuando entra el amonio, fíjense, nitrógeno, hidrógeno 4, para usar nitrógeno, hidrógeno 2. Eso quiere decir que sobran 2 hidrógenos. Ojo que los 2 hidrógenos van a alterar el pH de la raíz. Entonces la raíz lo que hace es sacarse de encima esos 2 hidrógenos para que no alteren el pH de la raíz. Pero si vos te sacás 2 cargas positivas, tenés que meter 2 positivas. ¿Y qué tiene a disposición el forraje? Potasio. Entonces, empezamos a tener un pastito que empieza a crecer, empieza a tener mucha proteína, porque si no, no sería un pasto joven en crecimiento, pero además empieza a tener una cantidad brutal de potasio, mucho potasio. Por otro lado, ¿qué pasa con las cadenas carbonadas? Y estas se sintetizan por la radiación del sol. Pero hay poca radiación solar, estamos en temporal, entonces queda poquita síntesis de cadenas carbonadas que no llegan a sintetizar azúcar, hidratos de carbono. Esas cadenas carbonadas van a la fabricación de aminoácidos. Entonces, nitrógeno y lo poquito que se sintetiza sirve para aminoácidos. No quedan cadenas carbonadas, no hay hidratos de carbono, o sea que hay mucha proteína y poquito azúcar. Esto es importante para el efecto que va a tener adentro del animal. Todo esto mientras el pasto va creciendo. Ahora, fíjense, hablé de proteína, hidrato de carbono, potasio. ¿Y dónde está el magnesio? El magnesio en realidad entra en la planta, pero entra por 2 mecanismos. Uno es evapotranspiración, evapora la parte aérea de la planta y va succionando agua como un secante. El tema es que la evapotranspiración, cuando vos tenés lluvias, mucha humedad medioambiental, no va a ocurrir. Entonces este mecanismo no funciona. Poco magnesio. La otra opción, directamente un bombeo activo. Pero para el bombeo activo vos necesitas oxígeno para gastar energía, quemar materia orgánica. Bien, lamentablemente, cuando hay tanta lluvia, la compactación del suelo también quita oxígeno y este mecanismo se pierde. Entonces lo que seguís teniendo es muy baja cantidad de magnesio y el mismo mecanismo que interviene en la captación de magnesio también capta calcio. Entonces terminás teniendo culpa de las condiciones climáticas, un pasto en rebrote con mucha proteína, poco azúcar, mucho potasio, poco magnesio y poco calcio. ¿Sí? Así es como se va armando las características de un pasto en rebrote. Bien, entonces las condiciones del clima afectan el suelo y eso hace que aparezcan esas características titanigénicas. Que no son mágicas, las acabamos de ver. Por supuesto que va a coincidir con determinada época del año, porque vos necesitas que haya un rebrote, ojo, tetania hay todo el año, pero hay momentos donde se hace explosiva y todo el mundo sale corriendo. Cualquier especie puede provocarla, por supuesto que si uno tiene avena la predisposición es mayor, pero llegan a agarrar un trigo, por ejemplo, para pastorearlo, es una bomba, y la mayoría de los casos ocurren también sobre pasturas naturales. Entonces, la verdad, todo el sistema de cría tiene que estar preparado, muy preparado. Si este forraje tetanigénico se lo come un animal predispuesto, tiene altísima probabilidad de entrada en un cuadro de tetania y morir. Bien, ¿qué significa que un animal esté predispuesto? Y bueno, hay varios factores que tienen que ver con la predisposición del animal. Categoría, edad, vamos a tratar de verlo uno a uno porque eso un poco va a explicar por qué se nos muere en el campo cuando arrancan los brotes de tetania. Y la verdad que primero afecta a un animal más grande, afecta al animal más gordito,
coincide con que hubo alguna tormenta. ¿Cómo se explica todo eso? Vamos de a poco. Hablemos un poco de cada una de las características. Lo primero que tenemos que entender es que la tetania le va a agarrar a las vacas antes que a cualquier otra especie. ¿Por qué? Porque el bovino tiene una homeostasis, un equilibrio del magnesio que es un desastre, un verdadero desastre. Esencialmente por tres cosas. A ver si me pueden seguir como para... Todo esto que les cuento no es para aprender, no va a haber después de esto una evaluación, es solo para entender. Es más, si me lo llegan a aprender, me dejan a mí sin trabajo. Así que olvídense, esto es nada más que para entenderlo. Pero un poco, capaz que si nos demoramos entendiendo esto, se nos va a hacer un poquito más, vamos a fijar un poquito más por qué ocurre la enfermedad, y si entendemos cómo ocurre, va a quedar claro cómo evitar que ocurra. Estamos en la primera etapa. ¿Por qué el animal, por qué un bovino se cae? ¿Por qué es tan inestable, como si pusiéramos la vaca en patines? Por tres razones. Punto número uno. El magnesio ingresa con el alimento, pero es muy fácil que se interfiera la absorción. Es el único mineral que se absorbe en el rumen, o sea, entra por la dieta, pasa por el rumen, a diferencia de otros minerales que se absorben en el intestino, como cobre, zinc, manganeso, selenio, el magnesio se absorbe en el rumen, donde la posibilidad de interferencia, eso es como un lavarropa que está moviendo todo, cuando mueve todo, existe posibilidad de que el magnesio se encuentre con elementos que no lo dejan ser absorbido. Para colmo, hasta el 70-90% se absorbe en el rumen, pero en una fracción chiquitita, promedio entre el 5 y el 10%. Eso se absorbe. Y empiecen a prestar atención a algunos números que le van a resultar raros. Se van a absorber en el rumen. Entra sangre. Listo, ahí te da un valor normal de entre 1,8 y 3,2 miligramos por ciento. Uno mira ese valor, que es el que dice, bueno, está normal o está por abajo, pero gente, ¿saben qué es el valor que a mí me gustaría que recuerden? Cuando uno suma todo el magnesio que hay en sangre, ¿saben cuánto magnesio hay en la sangre? Apenas medio gramo. Una vaca de cría tiene medio gramo de magnesio en sangre. Medio gramo. Una vaca lechera, 1 gramo. ¿Y qué hace con ese magnesio que tiene en sangre? Se lo puede dar a la leche. Ahora miren la leche, 0,13 gramos por litro. Eso quiere decir que cualquier vaca de cría, todos los días, todo el magnesio que tiene lo está metiendo en leche. ¿Queda claro? Entonces, de ahora en adelante, gente, si tiene una vaca produciendo leche, tiene un riesgo de hipomagnesemia enorme. Todos los días el magnesio que está en sangre se le va por leche. Y si está gestando, de medio a 1 gramo por día se le va. O sea que sí o sí tenemos que darle todos los días magnesio para que entre en el rumen, y sobre todo si está gestando, terminando de gestar sobre todo, o ya parió y está produciendo leche. Esto ya te empieza a llevar un poco para el lado de ¿por qué me está atacando la vaca a punto de parir o recién parida? Más allá de que coincide con fines de invierno, principios de primavera, con el rebrote en ese momento. Suponete que vos le das de más, le das un montón de magnesio o le inyectás con magnesio. Todo el exceso de magnesio se escapa por orina, es una pena, pero apenas tenés un poquito más de ese 1,8, como un dique, pasás 1,8 miligramos, se te escapa orina. Lo cual es gravísimo, porque si vos todos los días no estás metiendo magnesio, no tenés modo de depositarlo. Acá en sangre hay medio gramo, y si perdés el medio gramo, la vaca se te muere. Es así de simple. Sin embargo, se está perdiendo permanentemente a leche, a feto, le das de más y lo pierde. Lo que les conté tampoco es lo más grave. Lo que les voy a contar creo que es lo que demuestra la inestabilidad del magnesio en la vaca, y es lo siguiente: no hay reserva, está lleno de magnesio el músculo. Por eso le decía, cuando la vaca se cae, se lastima el músculo, se rompe un ligamento, miércoles, el magnesio te queda no en 3, en 5, en 6, pero ya se lastimó. Ese músculo, el músculo, no te va a dar nunca el magnesio, porque lo está usando para otra cosa. No actúa como una reserva, no actúa como el hígado para el cobre, que cuando te falta cobre te lo da. Acá el músculo no está preparado para dártelo. Pero lo más grave es que la vaca sabe que la flora ruminal, la flora de la panza, requiere magnesio.
Entonces, cada vez que la vaca sabe que algo es importante para la flora ruminal, se lo garantiza. Por ejemplo, magnesio, sodio, fósforo, nitrógeno. Todo lo que es importante, la vaca lo larga por saliva, total después lo va a recuperar. ¿Sí? Insisto, no solo magnesio, sodio, fósforo, nitrógeno. Total después lo va a recuperar. El tema, gente, es que los factores tetanigénicos, ese potasio, ese desbalance energía-proteína, lo que hacen es interferir la absorción. O sea, fíjense, por saliva se pierde de medio a 1 gramo por día. O sea, todas nuestras vacas en 12 horas, todo el magnesio que tenían en sangre lo pierden por saliva, con la idea de recuperarlo. Pero si se interfiere la absorción, no solo se deja de absorber el magnesio de la dieta, tampoco se absorbe el magnesio endógeno que salió por saliva. ¿Lo ven con claridad? Una vaca está normal hoy, de golpe la metemos en un potrero, o en el potrero arrancó el rebrote. En 12 horas una vaca queda con 0 magnesio en sangre. 0. ¿Por qué? Porque lo está perdiendo a leche, porque lo está perdiendo a feto, porque lo está largando por saliva y porque no lo está dejando absorber las características del forraje. Bastan 12 horas. Todas las vacas de sistema pastoril que consumen este tipo de pasto tienen hipomagnesemia. Por eso en realidad es un error hacer el diagnóstico por los niveles de magnesio. Es necesario que también bajen los niveles de calcio y ahí sí, cuando los dos bajan, la vaca empieza a temblar, se cae y se muere. Pero vamos de a poquito. Vamos de a poquito. Esto lo que explica es que hay muchas interferencias. Es muy fácil interferir y que el magnesio en sangre baje. Este es el mecanismo, no se asusten, este es el mecanismo por el cual se absorbe el magnesio en la pared ruminal. Miren, hay un sistema de contransporte, otro electrogénico, y estas características del forraje tetanigénico son las que no lo dejan absorber. ¿Por qué? Fíjense cómo entra el magnesio, por estos dos mecanismos. Pero fíjense quién está traccionando del magnesio, y esto es muy importante para evitar tener tetania. Quien está traccionando del magnesio es el sodio, ¿lo ven? El magnesio que está entrando acá está siendo traccionado, va de vuelta, el magnesio que entra por acá está siendo traccionado por el sodio que entra por acá. ¿Queda claro? Ojo, estamos hablando de sodio. ¿El sodio de dónde viene? Puede venir del agua, de bebida, puede venir de las sales, minerales que deberíamos dar, o puede venir de la saliva. Sin embargo, el agua, muchos tenemos agua salada en el campo, pero cuando llueve, ¿la vaca toma agua de la bebida cuando come pasto en rebrote? No. Por eso meter magnesio en el agua de bebida nunca fue una solución, porque la vaca toma agua de los charcos o consume un pasto que es pura agua. Entonces, el sodio del agua no está más. Las sales minerales, sabiendo que es la gran solución, no las damos. No entra sal. La única opción que nos queda es que el sodio venga de la saliva. ¿Saben cuál es el problema? El potasio que está entrando en exceso es absorbido por el intestino en el 100%. Y el potasio, no sé si lo sabían, es tóxico. Cada vez que entra en exceso tiene que ser eliminado. Se elimina por orina, por sudor, pero también por saliva. O sea, la saliva, cuando comemos mucho potasio, deja de liberar sodio y en vez de sodio, libera potasio. O sea que desaparece la saliva como fuente de sodio. Por eso, el exceso de potasio lo que hace es que la saliva no largue más sodio, y era la única opción que teníamos. ¿Está bien? El agua no la va a tomar, por más salada que sea. Sales solemos no dar. Y la saliva, que era la única fuente, se pierde culpa del exceso de potasio. Bien, y para colmo, por esta razón se deja absorber magnesio. No solo el de la dieta, el que está saliendo por saliva, porque la saliva sigue largando magnesio, lo que no larga es sodio.
Pero además tenemos acá un problema de que ya había poco magnesio y poco calcio, ¿se acuerdan? Y el otro problema es el exceso de proteínas con respecto a poco azúcar. ¿Y cuál es el problema? El problema es que cuando vos tenés exceso de proteína con respecto a azúcar, te sube el pH. Cuando el pH ruminal sube, que es lo que tenemos en el eje de las X, la solubilidad del magnesio baja. Y si el magnesio no es soluble, no se absorbe. Entonces tenemos más interferencias y además los mecanismos de absorción funcionan más lentos porque el magnesio perdió solubilidad. Por todo esto, ese rumen no absorbe ni el magnesio de la dieta ni el magnesio de la saliva. Pero por otro lado, no hay depósito, los músculos no te van a dar el magnesio. ¿Quién te puede dar el magnesio sin querer, sin darse cuenta? A un hueso joven, como pasa con la vaca caída en el tambo. ¿Por qué no se cae la vaquillona? ¿Por qué se cae la vaca adulta en el tambo? Ah, porque la vaquillona tiene el hueso joven y recambia hueso. Por eso la vaquillona, cuando recambia hueso en cría, también lo que hace, al renovar hueso, saca no solo calcio, sino magnesio. Por eso normalmente, cuando te llaman por teléfono y vos vas haciendo el diagnóstico en la camioneta, vas preguntando, che, ¿se te cayeron las vaquillonas? No, mira, primero me mató las vacas, me está matando vaca y eso es lo lógico. Ya si mata vaquillona el cuadro es gravísimo y si vaca mata terneras es muy raro, pero también puede ocurrir. Porque no hay depósito, puede ser que haya un hueso que esté regalando esto. Y lamentablemente no hay hormonas que regulen la magnesemia. No hay hormonas que lo regulen. Entonces, un animal que absorbe poco magnesio, pero el magnesio que absorbe además tiene que, no solo puede tener interferencia en la absorción de magnesio de la dieta, sino también en el endógeno. Cualquier interferencia en este sentido hace que cualquier vaca en 12 horas se quede sin magnesio en el medio interno. Ningún tejido se lo va a devolver, ninguna hormona lo va a corregir. De cualquier modo, eso explica entonces por qué la categoría y la edad son importantes. Si está removiendo hueso porque es un animal joven, bueno, de ahí sale magnesio y por ahí te salva el animal. El otro problema que sí tiene regulación hormonal es la calcemia. Si los niveles de calcio no bajan, tranquilos, no pasa nada, la vaca no se va a caer. El tema, ¿qué es lo que ocurre? La calcemia se va a caer. ¿Por qué? La calcemia tiene regulación hormonal, se mantiene entre valores de 8 y 12, mucho más que el magnesio. Para cuando quieran recordar las reglas es magnesio más o menos 2,5, el doble de fósforo más o menos 5, el doble calcio más o menos 10. 10 regula entre 8 y 12, pero regula en serio, abajo de 8 se libera paratormona. La paratormona activa vitamina D. La vitamina D saca calcio del hueso, aumenta la absorción intestinal. Si quiere subir arriba de 12, no sube, se libera otra hormona que se llama calcitonina. La calcitonina bloquea la paratormona, desaparece el efecto de paratormona, el calcio no sube más, después va a bajar porque se va la glándula mamaria, se va el sudor, se va la orina, pero cuando llega a 8 se reactiva el sistema. ¿Qué puede fallar? ¿Cómo puede fallar este mecanismo tan maravilloso? Si falta magnesio. La carencia de magnesio no deja activar la vitamina D. Por eso, primero, hipomagnesemia, porque hay interferencia en la absorción y se pierde el que no se absorbe de la dieta más el endógeno. Pero una vez que estás en hipomagnesemia, empezás de a poquito a tener hipocalcemia. ¿Por qué? Porque no tenés activación de la vitamina D. Cuando magnesio y calcio bajan, aparecen los primeros signos en sangre. Cuando bajan en líquido cefalorraquídeo, en el cerebro aparecen esas convulsiones y el animal presenta esa signología tan desagradable que veíamos en el video. Sin embargo, esto quiere decir entonces que todos los bovinos, sobre todo los adultos, que están comiendo un pasto en rebrote, tienen hipomagnesemia. Algunos ya tienen hipocalcemia. ¿Qué falta para que aparezca el cuadro de tetania? Guarda que puede ser un factor de estrés, algo que asuste al animal. Cuando se asusta un animal, se asusta una persona, hay una respuesta hormonal donde ponemos toda la carne al asador.
El azúcar va para el cerebro, la grasa va para mover el músculo. Cuando se asusta la vaca, por ejemplo, por una tormenta, o porque nosotros entramos al campo, o porque hay perros sueltos, o por lo que sea, esa respuesta de alarma hace que la vaca se asuste, intente sobrevivir a esa situación, mueva energía del tejido graso, y cuando hace ese movimiento, esa movilización de grasa termina de captar el poco magnesio que quedaba. Y la vaca entra en el cuadro de tetania, empieza a convulsionar y en pocas horas puede estar muerta. Por eso no se muere cualquier vaca, se muere la vaca, no la vaquillona, la vaca. Ya tiene hipocalcemia y se muere la más gordita. La flaca zafa, la otra se muere. ¿Está bien? Por eso no es raro escuchar a algún productor que amargado por la cantidad de animales muertos, dice algo así como, che, parece una maldición, me mató la mejor vaca. No es una maldición, es fisiología pura. Más gordita, más tejido graso. Por eso, lamentablemente, cuando estamos contentos porque tuvimos un buen invierno y llegamos con la vaca bien al parto, sepan que en los sistemas de cría tenemos un factor terriblemente predisponente al cuadro de tetania. Y es una buena condición corporal. De 3 para arriba, cuando hablamos de 0 para 5, de 0 a 5 en esa escala, 3 para arriba empezás a tener cada vez más problemas. Bien, cuando todo esto entra a la vaca, ¿cómo llegás al cuadro de tetania? Listo, revisemos. Dijimos, el forraje, mucha proteína, poco azúcar. ¿Está? La bacteria que está esperando comer, no le importa si entra proteína o entra azúcar, se la va a comer. El tema es que cuando come proteína, el nitrógeno le queda libre. No lo quiere el nitrógeno, quiere comer la cadena carbonada. Entonces, ese amonio queda libre. El nitrógeno hidrógeno 2, ¿se acuerdan? El tema que ese nitrógeno hidrógeno 2 vuelve a ser nitrógeno hidrógeno 4. Roba, capta hidrogeniones, está levantando el pH. Si nosotros tenemos hidratos de carbono, la bacteria terminó de comer y después se reproduce. Cuando se reproduce, necesita energía y para crecer va a necesitar hidratos de carbono y va a captar este nitrógeno. Pero como los pastos en rebrote tienen mucha proteína, pero poca energía, queda todo este amoníaco dando vuelta, este amonio dando vuelta. Hay poco desarrollo de la flora, no se gastan esos nitrógenos, quedan al cohete, la bacteria no se está multiplicando, no está usando el nitrógeno para sintetizar proteína bacteriana, no se está multiplicando, falta energía, falta potencia a esa dieta. La energía que llega está llegando metida en la proteína, entonces aparece ese exceso de nitrógeno. Como hay poca síntesis proteica, poca actividad, también hay pocos ácidos grasos volátiles. Entonces, poco ácido, un exceso de amoníaco, todo esto eleva el pH ruminal. ¿Se acuerdan lo que dijimos? pH ruminal más alcalino, se pierde la solubilidad del magnesio, baja la captación de magnesio. Para colmo, este pasto no solo tiene mucha proteína y poco azúcar, sino que dijimos que tenía mucho potasio. Bien, el exceso de potasio no va a dejar absorber el magnesio. Potasio en la dieta viene en cantidades muy grandes. La saliva tiene que largar la misma cantidad de potasio que entra por la comida, varios gramos, no hay problema. La sangre tiene potasio como para cargar, tiene mucho sodio, perdón. La sangre tiene sodio como para largar ese sodio por saliva. El tema es que si esa vaca le está entrando potasio por el intestino, porque está comiendo un forraje con mucho potasio, ese potasio está entrando por el intestino. Vaca a punto de tetania o un hombre comiendo una banana, lo mismo. Los niveles de potasio son suficientes como para provocar un paro cardíaco. ¿Por qué no ocurre? Porque al exceso de potasio el organismo le responde liberando una hormona que se llama aldosterona. Esa aldosterona
lo que hace es saca de encima el exceso de potasio. Brutalmente, lo saca con mucha eficacia, pero lo saca, ¿eh? Y lo mete de prepo en cualquier lado. Donde estaban saliendo sodios a sudor, a orina, a saliva, no sale más sodio. La aldosterona prepotente larga potasio. Y ahí perdemos la fuente natural de sodio, que era la saliva. Estoy revisando todo lo que ya vimos. Entonces, la composición mineral del forraje está haciendo que se rompa la relación sodio-potasio. Hay ahora un exceso de potasio que junto con el aumento del pH, como vimos antes, no dejan absorber el magnesio. Obviamente los niveles de magnesio caen rápidamente porque el magnesio se está yendo a leche, se está yendo al feto. Y esa falta de magnesio bloquea al metabolismo del calcio. Tenemos hipomagnesemia, tenemos hipocalcemia, tenemos una vaca que está predispuesta. Lo único que le falta para entrar en el cuadro de tetania es un factor de estrés, que a veces es el mismo clima lluvioso del propio temporal. Bien, eso va a generar una respuesta de alarma, estrés, movilización de grasa, secuestro del poco magnesio que quedaba, y ahí se desencadena el cuadro asociado a un factor de estrés. ¿Qué vaca cae primero? Y la más gordita. Esto que tienen acá es toda la patogenia de la tetania hipomagnesémica. ¿Hace falta que todo esté presente para que el cuadro de tetania aparezca? No, para nada. Una de las formas de la tetania es la tetania del transporte. O sea, transportás una vaca, cuando llega un camión y hay vacas, categoría vaca, muerta dentro del camión, miren dos cosas, por favor. Si la vaca que llega es muy flaca, no aguantó el viaje, se murió de debilidad. Pero si la vaca que llegó muerta está en buena condición corporal, guarda que es muy probable que haya tenido un cuadro de tetania. Vos decís, pero ¿cómo tetania arriba del camión? Sí, está súper estudiada. Es la misma enfermedad, pero el único factor que está presente es el estrés del transporte. O sea, no necesitas todos los factores para desencadenar el cuadro de tetania. Vos decís, bueno, pero entonces, ¿por qué, Coquito, te tomaste media hora para hablar tanto de los factores? Porque si entendemos todos los factores, podemos pelearle y hacer prevención de la enfermedad. Esta enfermedad no se cura, te mata a los animales, cuando llegás están muertos. Entonces, si tenemos en cuenta cómo ocurre la enfermedad, la podemos prevenir. Fíjense qué pavada. Ustedes dan un magnesio inyectable y como lo dan, recuerden lo que ya estudiamos, va a sangre, lo máximo que va a durar es 12 horas. Sin embargo, o sea, no sirve un magnesio inyectable para prevenir la tetania en el campo. Es más, por ahí lo llevaba a la manga para meter un magnesio inyectable y provocaste estrés y se te cayó el animal. Lo mataste vos. Pero antes de un transporte de animales, sí o sí, un magnesio inyectable. Sobre todo si vas a transportar animales con buena condición corporal. Entonces, toda esta patogenia empieza a contar cómo es la prevención. Los casos más comunes no son de transporte, son a campo. Bien, y entonces ahora sí voy a dar algo que les pido mil disculpas a quienes fueron alumnos míos o ya me escucharon porque siempre repito lo mismo. Pero vieron que todas las enfermedades, cuanto más grave es la enfermedad, más consecuencias provoca. ¿Está bien? Deficiencia de cobre, más grave, hasta un animal quebrado. Deficiencia de selenio, muerte por músculo blanco. ¿Qué sé yo? De zinc, nada, problemas de piel, de patas, de lo que ustedes quieran. Cuanto más grave la carencia, más grave la enfermedad. La tetania hipomagnesémica no es así. La tetania hipomagnesémica responde a la ley del todo o nada. Para decirlo en términos medios académicos, todos los animales están predispuestos, porque todos están comiendo el pasto en rebrote. Algunos se van a morir y otros no. Todo o nada. Es como si a nosotros nos tiraran un balazo. Perdón por este ejemplo que siempre lo uso. Te tiran un tiro. Si el tiro se te mete en la cabeza, te mataron, campeón. Pero si a vos corriste la bala 2 centímetros, te pasó por al lado de la cabeza y no te pasó nada. ¿Está bien? Eso es lo que les propongo hacer.
Lo que tenemos que hacer no es salvar a toda la vaca del universo. No tenemos que lograr una homeostasis del magnesio y del calcio perfecta. Tenemos que correr 1 centímetro la bala, que le pase por el costado. Y para eso, tenemos que echar mano de todo lo que tenemos. ¿A qué me refiero con esto? Si todo esto es la patogenia, usémosla para la prevención. Vamos por parte. Primero, minerales. Si no hay depósito ni de sodio, ni de magnesio, ni de calcio movilizable, porque tenés calcio en el hueso, pero si no tenés magnesio no lo podés mover. Entonces, si no hay depósito, señores, olvídense de la jeringa, salvo que vayan a transportar animales. Hay que darlo por boca. Cuando uno habla de esto, dice, bueno, entonces todos los días tienen que comerlo. Sí, la única solución de la tetania son las mezclas de libre consumo. Lo interesante es que no tiene que ser una maravilla. Y acá, fíjense, todos los días una vaca cubre el requerimiento comiendo 20 gramos de magnesio. Esos son 50 de óxido, 100 de carbonato. Una vaca ni loca se come esto, pero ni jugando se come esto. Menos de óxido, que es horrible. Entonces, el objetivo nuestro no tiene que ser que la vaca se coma 20 gramos. Si vos lográs que la vaca se coma 6 gramos, ¿qué digo con esto? Una mezcla mineral que tenga 6% de magnesio. No la locura de hacerla al 12, al 20, es incomible esa porquería. Entonces, la haces al 6 y le pones algo para que el animal coma y llegás, para estimular el consumo, y llegás a que se coma 100 gramos, metiste 6 gramitos. Vos si no, Coquito, en vez de comer 100, comió 50. Son 3 gramos. Listo, estamos corriendo la bala, ¿está bien? No tenemos que salvar la homeostasis del magnesio, tenemos que correr la bala 1 centímetro. Entonces, no comió 6 gramos, comió 5, comió 3, listo, corrimos la bala. La otra, no, acuérdense del sodio. Han sido exitosas mezclas tan viejas como óxido de magnesio con cloruro de sodio. O óxido de magnesio se usaba, ahora es carbonato de calcio, en realidad harina de hueso, y cloruro de sodio. Ana, usaban harina de hueso, cloruro de sodio y óxido de magnesio. Así de viejas son. Ahora todos los fabricantes de mezclas minerales cuentan con técnicos en la Argentina de enorme valor. Los técnicos de las empresas argentinas vendedores de sales minerales son excelentes. Cuando venden mezcla de mala calidad es porque alguien les está tirando el bolsillo para que le bajen el precio. Y la de magnesio no tiene que ser ninguna maravilla. Se necesita un poquito de magnesio, pero no se olviden del sodio y no se olviden del calcio. Miren qué exitosa fue esta mezcla y es súper primitiva. Carbonato de calcio con chilla, cloruro de sodio y óxido de magnesio. Pero que se la coman, que esté disponible y que se lo coman. El animal solo come una mezcla mineral si tiene apetito por sodio. La cuenca deprimida de salado, por ejemplo, no tiene carencia de sodio, por eso a las vacas no les gusta comer sal. Bien, pero ¿qué podés hacer? Meterle maíz o meterle algo que tenga energía. De paso equilibrás un poquito la relación proteína-energía. Pero no nos vayamos de los minerales. Tan importante el magnesio como el sodio y como el calcio. Ojo con el resto, bolos no tenemos. Si llegamos a tener, son una herramienta importante. La que no sirve es el agua de bebida. Le pueden meter cloruro de magnesio al agua de bebida, pero gente, en estas condiciones la vaca no toma agua, toma de los charcos o come un pasto que es pura agua. Por eso normalmente no funciona. Entonces, una buena mezcla mineral de libre consumo siempre fue exitosa. Por otro lado, como les decía, para estimular el consumo, hidrato de carbono. ¿Dónde hay hidrato de carbono? En los granos. Y ahí empieza el gran error que cometemos la mayoría de los productores. La idea es energía. No hay energía, no hay grano, no hay maíz, no entra. Ahora, además, qué sé yo, no tenés en el galpón, no hay camino, porque está lloviendo. Por ahí te conseguís un rollo o fardo de muy buena calidad. Vos lo que estás buscando es azúcar.
Pero ojo que el rollo, si es de buena calidad, además de azúcar tiene proteína, y vos ya tenías exceso de proteína, pero bueno, no importa, le metés eso. Ojo, porque ¿sabés cómo termina todo este cuento? Que utilizás un rollo o fardo de mala calidad, y ahí la sonaste del todo. ¿Por qué? Porque este rollo de mala calidad, la vaca se lo puede llegar a comer. ¿Sabes por qué se lo come la vaca? Porque le falta fibra. Como le falta fibra, lo come. Y como lo come, lo va a rumiar, porque vos le diste fibra. Con la rumia pierde más saliva. Con la saliva eleva más el pH ruminal y encima pierde más cantidad de potasio y más cantidad de magnesio. O sea, empiojaste el cuadro y la complicaste del todo. Por eso jamás meter rollos o fardos, salvo que vos abras el rollo o el fardo para espolvorear mezcla mineral y logres que se coma la mezcla mineral. O cuando armás el rollo le vayas tirando sal, entonces cuando abrís el rollo, pero lo que se tiene que comer es la sal. Ojo que muchos productores usan rollo y fardo y lo único que hacen es complicar el cuadro. Si yo no les contaba todo lo que conté antes, por ahí ustedes no me creían. Pero ojo, más rumia, más saliva, exceso de potasio, exceso de magnesio, el potasio no deja absorber el magnesio y encima aumentaron el pH ruminal. La empiojaron del todo. Si el problema puede ser una tormenta, ¿por qué no hacemos refugios? ¿Por qué no plantamos árboles? En verano se nos mueren de calor y en invierno se nos mueren de tetania y se necesitan árboles para las dos cosas. Normalmente no los tenemos. Evitar el estrés, siempre evitar el estrés cuando llega el momento de riesgo de tetania y especialmente evitar la vaca gorda al parto, porque ahí está en el grueso de los casos. ¿Está bien? Entonces, en definitiva, si tenemos en cuenta todos los factores, vamos a poder correr la bala 2 centímetros y esto se previene. Lo que queda de la charla, que son los últimos 3-4 minutos, simplemente para lo que ya sabemos. El cuadro clínico, si ocurre, es porque no hicimos prevención. Hacer el diagnóstico, toda vaca que aparece muerta en momentos de riesgo, prácticamente tiene el diagnóstico hecho. Hay que demostrar que es otra cosa diferente a la tetania. A veces la respuesta al tratamiento es el simple diagnóstico, a veces tenemos la suerte de verlo clínico, pero mirá que te lo mata en 2 o 3 horas tranquilamente. Podés confirmarlo si tenés duda. En animales vivos, medir magnesio y calcio en sangre. Si el animal ya se murió, lo podés medir, pero si el animal, digamos, está todavía vivo y podés usar el plasma, el que está con signos tiene poco magnesio y poco calcio. El que está sin signos todavía tiene el calcio más alto. Eso es lo que vas a encontrar. Si el animal está muerto, nos sirve la sangre, hay que ir a humor vítreo, líquido cefalorraquídeo, durante 24 horas. Es una caja negra que te preserva los valores antes de la muerte. Con respecto al tratamiento, simplemente si tienen la suerte de encontrarlos vivos, cargar la jeringa con un magnesio inyectable, van a ver que los magnesios también aportan calcio, está bien. Si empiezan a inyectar el magnesio, ¿qué cantidad hay que inyectar? ¿Ustedes se acuerdan lo que charlamos un rato? Medio gramo hay. Todos los magnesios del mercado están sobrevalorados, hay una cantidad exagerada de magnesio. Por eso lo empecé a inyectar, la vaca se siente mejor, se levanta y te saca corriendo. ¿Está bien? ¿Por qué? Y porque con medio gramo que ponga ya repusiste todo el magnesio. Entonces tranquilo, normalmente un poquito en vena, donde ves que se aviva un poquito, que ya está más con ganas de levantarse, ahí pones un poquito más subcutáneo y te vas tranquilo. Con medio gramo repusiste todo. Bien, entonces, conclusiones. Es gravísima esta enfermedad. Es lo que más muertes genera, más vacas nos mata en la Argentina y hace 45 minutos que soy el maestro Ciruela, parece que lo sabemos todos, pero no la podemos parar, no la podemos parar. ¿Es complicada? Sí, es complicada, un año aparece, otro no, y sí, vaca más gorda, más periodo de lluvia, etcétera, etcétera. Obviamente un año aparece más, otro año aparece menos, puede ser compleja, y sí, a mí me llevó 45 minutos hablar de esto. Sin embargo, estudiar un rato la patogenia te da letra para la prevención. No es necesario hacer grandes cosas
para prevenirla. Hay que correr la bala, un cachito. Usa mezclas de libre consumo. La vaca no come la mezcla, insistan mucho. Hay que lograr que coma, aunque sea 20 gramos. Porque en esos 20 gramos no solo va el magnesio, también va el sodio, también va el calcio. Y les hablo de componentes muy baratos. Si además ustedes le agregan un poquito de energía y evitan una condición corporal excesiva, entonces estarán corriendo por ahí 1 centímetro la bala y los riesgos serán mucho menores. Bueno, finalmente, si les toca enfrentarse a este problema, recuerden que con un diagnóstico pueden ustedes confirmar la enfermedad con magnesio y calcio si quieren en animal vivo, en sangre. Si ya se murió, no sirve la sangre, vayan al humor vítreo o al líquido cefalorraquídeo. Bien, esto es más o menos lo que les quería contar. Por eso es un poquito larga, pero la culpa es de Juan Cruz, que me pidió que agregara lo del forraje, y quedo a mano disponible para cualquier consulta. Juan, gracias, che, gracias a todos por la paciencia. Coco, no, muchas gracias a vos. La verdad que impecable, como siempre. A mí me parecía interesante poder explicar esa parte de fisiología de la planta, porque explica de repente muchos de esos factores de riesgo que uno a veces dice, bueno, el problema apareció por esto, por esto, por esto, o hay que evitar esto, esto y esto. Y la verdad que esa es una parte muy importante, y si nos llevaba unos minutos más, me parece que no importa, pero el objetivo era que quedara claro. Entiendo que a veces empezar a hablar de esa química parece que se hace pesado del otro lado, pero la verdad es que nos mantuviste muy atentos, y que siempre es muy bueno poder entender todo ese comportamiento de la problemática. Así que nada, muchísimas gracias, estuviste súper claro, quédate tranquilo en eso. Bueno, me alegro. Sí, tuvimos algún comentario, a mí no me pasó, pero hay algún comentario de quizás algún microcorte. De todas maneras, a todos los que están conectados, que la verdad que llegamos a más de 250 personas conectadas, les decimos que luego la charla se sube a nuestro canal de YouTube, así que cualquier cosa la pueden repasar ahí. Coco, te voy a ir haciendo algunas preguntas que por ahí tenemos en el chat, y bueno, y los invito a todos, como siempre, para que puedan sumar alguna pregunta más. Tenemos algunos muy buenos conocidos tuyos, y que siempre te saludan. Nos preguntan acá, en campos con aguas con sales totales altas, ¿qué estrategia de consumo de sales de libre consumo recomendarías? ¿Y qué experiencia tenés de problemática de hipomagnesemia? En fin, son dos preguntas que nos hacen. Bien, con respecto a si tenés mucha sal en el campo, a veces no solo viene del agua, a veces el ecosistema mismo lo tiene. A veces vas a hacer un análisis de agua, no te da un sodio muy alto el agua, sin embargo metes una sal mineral y la vaca ni se arrima, ni se arrima. En esos casos, que son muy comunes, lo único que me atrevo a decirte es ánimo, la única salida es que coma. Las estrategias para que coma es acostumbramiento. La vaca es chusma, se acostumbra a comer. Cuanto más difícil sea el consumo al inicio, más hay que insistir en mantener saleros. El sistema argentino no está acostumbrado al salero. Cuando uno va a otros lugares, como en Argentina, Corrientes o todo, qué sé yo, todo lo que es la zona caliente del mundo, te ponen bebederos y siempre hay un collo, hay un salero al costado. No tenemos la conducta, la costumbre de hacer saleros, pero hay que acostumbrar a los animales. Nos va a decepcionar que comen poquito,
cuando comen poquito, con algo hay que estimularlo. Al inicio o cuando queremos estar porfiados, desde maíz molido, lo que encontremos baracho, los afrechillos, por ejemplo, suelen ayudar, lo que encontremos en la zona, algo tiene que estimular el consumo. La verdad, siempre me encuentro con que es imposible. Eso es lo que me dicen, es imposible. Pero después cuando te encontrás con 80 vacas muertas o 30 vacas muertas, ahí se vuelve a hacer el intento. O sea que en realidad lo que tenemos que saber es que las vacas se van a morir. Así que el intento hay que hacerlo siempre. Hay que siempre insistir. Cada vez que yo llego al campo me encuentro con que el salero es una batida impresentable, cortita. La verdad es raro que los animales coman, ni siquiera teniendo un apetito por sal comen. El salero tiene que ser grande. Lleva 2 a 3 centímetros por animal. ¿Queda claro? Eso es un salero. Un salero, la verdad, tiene techo. ¿Por qué? Porque llueve, sobre todo en época de tetaña. Si no tiene techo, se va a lavar. Y en consecuencia el animal no lo va a comer. A veces la vaca aburrida cuando llueve se va a pavear, y si vos fuiste estratégicamente capaz de dejarlo en el lugar correcto, por ejemplo en el dormidero, en la parte más alta, posiblemente paveando le salve la vida 2 lengüetazos de esa mezcla mineral. Entonces, buscarle la vuelta para que el consumo exista. Los dispositivos que tiene una ruedita y los animales lamen y ahí aparece una melaza que mantiene en suspensión magnesio también. No le cuenten las costillas al que fabrica esto a ver si alcanza la cantidad de magnesio o no. Están tratando de venderte algo para correr la bala, ¿sí? Le juro que no se van a hacer millonarios los vendedores de esto, pero están haciendo un esfuerzo con una, digamos, con una creatividad fantástica, tratando de que esos animales que no se arriman a un salero, sí, por ahí se arrimen a una fuente de melaza que estimula el consumo, Puede llegar a existir la posibilidad de que haya rechazo de la sal. La sal actúa como estimulante del consumo, pero acuérdense los hilitos de autoconsumo. ¿Cómo parás el autoconsumo Lo parás con sal. O sea que llega un momento que el sodio estimula el consumo, pero también te lo bloquea. Por eso hay campos donde realmente el consumo es bajísimo. Bueno, en esos casos, cuanto más difícil sea el consumo de sal, más hay que insistir. El concepto es, hay que andar obsesionado por eso porque se justifica la relación costo-beneficio. ¿Está bien? Sí. Hay que darlo. En Fieldot es bastante raro que aparezca, por supuesto que ya apareció. Luisito Facio tiene un caso que él siempre presenta como un caso raro. En ese caso se trató de vacas adultas, las metieron en Fieldot, las metieron en engorde. Ahora se multiplicaron esas cosas porque con el tema de engordar las vacas y vendérsela a China, que ojalá eso vuelva medio pronto, hubo una muy buena razón para, esto no es una pancarta política, pero hubo una buena razón para parar la exportación de vacas a China, y era que eso evitó que el doctor Muriel pusiera un subtítulo a esta charla que era peor que el de cobre. No, hablando en serio, va a volver la exportación de vacas, ojalá que sí, y ahora en este engordar vacas, vos sabés que cuando vos metés vacas, lo que tenés que tener en cuenta es que la vaca no tiene la menor idea de lo que está comiendo. O sea, meter una vaca y darle de comer una batea llena de maíz, no sabe qué es. Entonces no come. Y si esa vaca no estaba en mala condición corporal, ya tenés el estrés porque la viajaste, la hiciste viajar. Esa vaca no come, empieza a lipomovilizar. Cuando tiene estrés, está lipomovilizando. Esa lipomovilización produce secuestro de magnesio y así aparecen cuadros. Guarda que cuando aparecen en feedlot suelen no ser tan claros. ¿Por qué? Porque junto con la excitación del cuadro de hipomagnesemia, te está apareciendo un aletargamiento, la vaca se pone pava, se pone boba, se deprime, porque la lipomovilización está provocando la formación de cuerpos cetónicos. Esos cuerpos cetónicos provocan cetoacidosis y la acidosis provoca depresión central. Entonces te está terminando de matar el cuadro de tetania, pero no es clínicamente una tetania clara. ¿Está bien?
pero sí ocurre en feedlot. Mucho cuidado con eso. Si ese animal lo recibís con fardo y se lo con mezclas minerales también, lo evitás, por supuesto que lo evitás. Los conceptos, digamos, de prevención son exactamente lo mismo. Y el estrés no tiene que ser un perro que la corre, ¿eh? El estrés es el cambio de dieta, por supuesto el transporte. Siempre hay que controlar consumo de alimento. Y que es algo que los productores y los técnicos nunca tenemos en cuenta. Nunca sabemos. Sabemos formular dieta, pero damos por hecho que la vaca lo come. Sí. Muchas veces no lo come. Bueno, Coco, en alguna oportunidad te he consultado sobre los comederos y siempre me has dado alguna explicación. Para mí también era una rareza y cuando tuve oportunidad de hacer algunas visitas en campos de Paraguay, ahí vi esos verdaderos comederos donde ponen sales, con techo, con lugar para guardar bolsas de repente, están presentes en todos los campos. Entonces, sí, acá generalmente ya había algunas preguntas relacionadas a eso, en cuáles son los lugares estratégicos para poner todo eso. Y ahora me vas a obligar a contar un poquito la historia del título de la charla. Ahí sí me gusta, ahí quería llegar. Vos querías llegar a eso. Claro, contalo. El título de la charla para mí era uno de los mejores títulos del año, la verdad. Pero bueno, después tuvimos que rebobinar un poquito. Para la gente que está escuchando, yo le había puesto a la charla hipomagnesemia en bovinos, después de China la que más vacas se lleva. Buscando un poquito de jugar con esos títulos y haciendo referencia a la gravedad que tiene la enfermedad y la cantidad de vacas que se lleva puesta, ¿no? que nos mata. Y justo estábamos en un momento, me parece que después de esa medida, como para no hacer chistes con la temática, así que lo decidí sacar al título. Juan Cruz, Sí. con respecto a los lugares, hay algo que no dije y por ahí es el punto intermedio en la evolución a empezar a utilizar saleros. Y es que, digamos, cuando uno va a un campo a Paraguay, a Brasil, todo Centroamérica, ve saleros en todos lados. En esos lugares no importa dónde pongas el salero. Aunque lo pongas en el pasillo de tu casa, la vaca entra y come, porque hay deficiencia de sodio. ¿Está bien? Entonces, lo único la única razón por la que existe apetito dirigido demostrado es el sodio. Aunque estén en corriente y viene una vaca comiendo samenta, la vaca no tiene gusto a fósforo, ni nosotros tampoco, no existe el gusto al fósforo. Estaba buscando sodio. En las zonas donde no tenés carencia de sodio, entonces tenés que ponerte porfiado, conformarte con que el animal come menos y llevarlo a distintos lugares. Pero insisto, yo llego y cuando voy a ver los saleros o son un desastre o no están cargados, o no tienen techo y lo lavó el agua. Entonces, bueno, pero cuando lo vas a poner, los lugares estratégicos son o al lado del bebedero, cosa que aunque sea le pega un lengüetazo a la pasada, o en el dormidero. Y otra de las cosas que por eso mientras hacemos esta transición hasta acostumbrarnos a eso, también uno puede fabricarlo con tablas, cosas de hacer una B con tablas, y ahí para armar, digamos, el salero, que esas B terminen haciendo de soporte de un techo, ¿sí? Abajo de ese techito está bueno poner una madera, cosa de tirar algunas bolsas. Entonces cuando vas con la camioneta podés cargar el salero y algunas bolsas ya te las dejás ahí. Entonces cuando empieza a llover y vos sabés que se te va a venir la tetaña, cualquiera de nosotros a caballo llega, aunque no llegue con la camioneta. Llega a caballo, baja una bolsa y lo puede meter, y se fabrican muchos con 2 rieles abajo. Dos guías, 2 rieles, 2 argollas, se enganchan en la camioneta y se pueden llevar de un lugar al otro. Entonces, vos decís, bueno, pero tanto trabajo para esto, si alguien de la audiencia sufrió la tetaña, sabe que vale la pena cualquier esfuerzo antes de pagar tanto, de pagar de tanto costo. Qué sé yo, el otro día me ayudaban amigos del CEDIVE, que siempre me chusmean los casos, y ahí el Popito Di Paolo me decía un caso de 80 animales muertos. Por suerte agarró una empresa gigante que la dañó,
pero no la mató. Pero un productor chiquito le mata 80 vacas a punto de parir y bueno, lo saca de carrera. Entonces, ¿vale la pena el esfuerzo? Si ya tuvieron el caso de Tetania, saben que vale la pena. Y si no tuvieron el caso de Tetania, lo que tuvieron es suerte. ¿Sí? O sea, consumieron sal de algún modo, la condición corporal era mala, no apareció un factor de estrés, por eso no apareció la tetania. Pero todos los años nos amenaza y nos lleva a muchos animales. Ahí perdí tu sonido, Juan. Juan, estás muteado. Ahí. No, Ahí. te decía, gracias Coco. Nos preguntaban si la problemática es más común en rodeos en pastoreo continuo que en pastoreos rotativos. ¿Tenés algo de conocimiento de eso? La verdad es que el factor predisponente es exactamente igual. Lo que pasa es que en el pastoreo rotativo, digamos, el animal de algún modo está amortiguando el problema. Y uno, si lo maneja bien al rotativo, entra con determinada altura de pasto. Entonces, todo esto que te conté del rebrote no es tan rebrote. Está en crecimiento, pero no en rebrote. ¿Por qué se da? O sea, los factores predisponentes, lo que le pasa dentro al pasto es lo mismo. Si está en pastoreo rotativo intensivo y llegaste a invocar un pasto con mucho rebrote, tranquilamente puede provocar el cuadro. Cuando uno mira las estadísticas, es muchísimo más común en sistemas extensivos. ¿Por qué? Viene con hambre, de golpe las condiciones climáticas permiten el rebrote y lo grave es que es rebrote chiquitito, la vaca come ahí abajo, bien chiquitito, en todo el campo. Con lo cual lo único que come es muchísimo rebrote. Ya no come un pasto que vos lo estás graduando para ver cuándo le entrás, como en el rotativo. Te está comiendo un rebrote chiquitito porque es lo que apareció. De hecho, mucho cuidado, porque cuando aparece el brote de tetania, lo primero que hacemos es correr los animales a otro potrero. Dos malas noticias. Uno, el rebrote está en todo el campo. Lo que pasa es que donde vos lo ves, el campo sazonado, hay mucha paja que quedó del invierno. Pero esa paja está haciendo sombra abajo el rebrote. Y la vaca come el rebrote de abajo. O sea, está comiendo un rebrote con más sombra todavía. Por eso el rebrote es una mala idea por ahí y además el propio movimiento de los animales de por sí es un factor de estrés. Por eso una vez que ya estás en el lío es muy difícil salir, ¿viste? Bien. Bueno, Coco, tenemos ahí a alguien que está estudiando veterinaria en la Facultad de La Pampa y dice que rinde nutrición en 10 días y que le quedó muy claro, así que Eso es bueno. Otra contribución más. Hay gente que hace mención a que el año pasado le pasó en varias vacas gordas, pero que no estaban preñadas, es más, eran vacas de refugio que habían salido preñadas, gente que menciona que ha tenido casos en todos los años en consumo de sorgo diferido. Tenemos muchos comentarios, muchos saludos para vos. Acá nos preguntan si aplicando fertilizantes como nitratos se puede solucionar de mejorar la absorción por parte de las plantas. No sé si lo vas a perjudicar. Okay. Si vos metés algo con nitrógeno, vas a tener más forraje. Pero hacelo con rotativo intensivo, manejalo con cuidado y con un salero, porque cuanto más nitrógeno, más, sobre todo si explota de golpe, se arranca un rebrote de golpe, eso es una bomba. Ese nitrógeno lo tiene a disposición el animal, la planta y lo va a usar. Yo creo que es peor. Bueno, acá hay alguien que te tuvo de profe, Hugo Fritz. Ajá. Nos pregunta qué opinas del uso de piedras de urea en forrajes diferidos y bueno, nos hace mención a que a veces el humor vítreo es difícil de sacar y si sirve el humor acuoso. Capaz que al revés. El que es difícil de sacar es el acuoso y el que es fácil de sacar es el vítreo, me parece. Pero como sea, le apuntan al ojo y sacan líquido. Cuando saquen líquido del ojo, ¿sí? Saquen poquito. Con medio centímetro está bien. Y tiene que ser totalmente translúcido.
Si viene con algo negrito flotando, eso es retina. O si viene rosadito, eso es sangre. Chao, no sirve la muestra. Lo mismo el líquido el humor vítreo, perdón, el líquido cefalorraquídeo es más difícil de sacar. Cuando logras sacarlo, si tironeaste un poco y salió rosadito, no te sirve. Sí. De cualquier modo, cuando se puso a punto humor vítreo y líquido cefalorraquídeo, les soy sincero, les cuento la verdad, la milanesa, ahora que me pongo viejo, fue porque la gente no nos creía los diagnósticos. Las vacas se morían de enterotoxemia. Y la verdad es que cuando empezamos a poner el foco acá, nos dimos cuenta que había un desastre. No nos creían, y yo hacía algo muy hereje, y en esto hago un mea culpa muy hereje, pero cuando era chiquito no me creían nada. Ahora de viejo me creen todo, pero de chico no me creían nada. Entonces yo hacía una trampa que decía, haz una cosa, te regalo 10 determinaciones de magnesio. Y cuando movían los animales para la manga, para sacarle sangre que yo les regalara, aparecían, mientras los llevábamos, obviamente con cargo de culpa iba yo con el magnesio, ¿no? Aparecían los cuadros de Tania mientras los llevábamos. ¿Sí? Es muy cierto que cuando el animal tiene un brote, cuando hay un brote y el animal se cae, ojo con el humor vítreo, que es el más fácil de sacar. El de arriba se lo suelen comer los caranchos, pero los chimangos, el de abajo, a veces también se golpea mientras está en el piso el animal, y te da un falso negativo. No importa, se te cayeron 20 animales y el productor duda del diagnóstico, saquen 20 ojos y mándenlos. ¿Está bien? Con que uno de bajo confirmen el diagnóstico. Lo mismo el líquido cefalorraquídeo. O sea, bien, ¿pueden fallar? Por supuesto que pueden fallar. Pero lo que tenemos que hacer es conciencia de esto. O sea, hoy por hoy me parece que la cosa cambió y hay que convencerse de que algo no es tetaña. Hasta tanto bajemos la incidencia. Bien. Es como estornudar. ¿Viste? Estornudar, cagaste, es COVID. Hasta que se demuestre lo contrario. Un poco creo que ese tiene que ser el... No sé si había parte de la pregunta que no contesté, Juan, me voy por las ramas. Mirá, voy leyendo unas cuantas. Haceme un poquito de referencia, porque tengo como varias preguntas relacionadas a la problemática en vacas lecheras. O sea, nos están preguntando sobre la problemática en vacas lecheras, en qué momento. Wow, qué buen momento para preguntar justo de vaca lechera. Sí. Ya sé que están cansados, ya sé que hablé mucho de la patogenia, pero ya que se bancaron toda esa explicación, déjenme contarles un secreto. Algún día nos vamos a juntar con Juan Cruz a hablar de la paresia puerperal, que es la vaca caída en el posparto. Hay que estudiar mucho, porque hemos aprendido mucho de eso. Es una inmunosupresión brutal. Lo aprendimos ahora, nos ayudó el COVID, la verdad que sabemos más de eso. La vaca en el tambo se cae al posparto. Vamos a juntarnos a charlar. No tiene mucho que ver con esto, salvo que un socio, hipocalcemia, hipomagnesemia, son socios. Cuando se vayan al tambo y se encuentren con vacas caídas, y ya metieron vaca caída al parto, paresia puerperal, y ya usaron sal aniónica, y ya bajaron el pH, y ya, por las dudas, el magnesio lo levantan, siempre dulce el magnesio. Anoten, 0,4% de la dieta de magnesio, está bien, no se asusten, es barato, óxido de magnesio se lo va a comer, pues está mezclado. Porque siempre es un actor ahí que está escondido. Pero el resto del año, cuando la vaca no está en el día del parto y aparecen muertes por goteo, mucho cuidado con esto, mucha muerte en goteo, vas, ¿qué fue? La revisás, no encontrás nada, el intestino algo lastimado, enterotoxemia, o alguna cosa rara. Ojo. ¿Vieron que yo les dije, voy a tratar de ir para atrás, la leche tiene magnesio? La leche tiene magnesio. Ese magnesio de la leche, que está acá, es mucho. Una vaca lechera de 40 litros está perdiendo muchos gramos de magnesio. 0,1 por 40.
¿sí? O sea, varias veces entró el magnesio, pasó por el rumen de la vaca y se está yendo por la glándula mamaria. ¿Está bien? ¿Por qué se cae la vaca posparto? Se cae porque... ¿dónde estaba el magnesio? Coco, Sí. te estamos, ya que vos podés ponchar la presentación, porque te estamos viendo a vos. Yo ahora me doy cuenta que vos estás... Perdón. Ahí la Perdón, yo subo. estaba jugando con la presentación Sí, nada, si y querés había usarla, salido. No, pero Mira, si querés compartirla, Coco, y compartila la y ahí dale, pasamos creo a que, la toda la subimos. gente. creo que va a servir. A ver si ahí la están viendo. Yo la veo, ponela ahí la compartimos. Perfecto. ¿Se acuerdan que el sistema que yo les decía de mantenimiento de la calcemia se puede perder de dos modos? Cuando la vaca se cae al momento del parto, es que la vaca gesta con hipercalcemia. La vaca pare, carga la teta, el calcio baja, se libera paratormona, la paratormona activa vitamina D. Esta vitamina D tarda en actuar 24 horas. Por eso la vaca se cae posparto y no se cae al pico de lactancia, que es cuanto más calcio pierde. Pero si la vaca no se cayó al momento del parto, cuando, digamos, y ya estás en pico de lactancia o en cualquier momento de la lactancia, si esa vaca se fue a un lugar a pastorear un forraje que tiene mucho potasio, un desequilibrio, exceso de proteína con respecto a azúcar, o sea, todo lo que dijimos como pastura tetanigénica, la hipomagnesemia va a bloquear la activación de vitamina D. Y esa vaca lechera se te murió de tetania entre un tambo y el siguiente. Vos decís, pero mirá que cuando entró el tambo comió mezcla mineral. Sí, pero acuérdense, por saliva puede perder mucho. Ocurrió en el Valle del Lerma con un amigazo, un gran patólogo clínico, que es el doctor Juan Michelov. Estaba trabajando, él trabaja en INTA Salta, y ahí teníamos muchísimas muertes sin diagnóstico en tambo. El sistema lechero del Valle del Lerma. Y él, que es muy inquieto, me decía, no se puede morir tanta vaca sin diagnóstico, no puede ser, y se mueren en cualquier momento. Cuando entramos a ver qué está ocurriendo, son muchos campos que hacen rotación con tabaco, y ese tabaco hace mucha fertilización con nitrógeno y con potasio. Entonces, cuando llegaba el momento del rebrote del forraje que se usaba para las vacas, estaba provocando un montón de muertes. Es un caso de tetania en cualquier momento del ciclo de producción de leche. Entonces, vaca lechera a tenerle mucho miedo al magnesio. Es un socio de la hipocalcemia. ¿Se acuerdan que les dije? Una vaca de cría no entra en tetania hasta que no baja calcio y magnesio. En una vaca lechera, la carencia de magnesio y la pérdida de calcio a la glándula mamaria provocan el cuadro de tetania cuando no estás viendo la vaca. Así que sí, sin duda, digamos, en lechería hay mucha hipomagnesemia. Está bien, no hay más porque cuando llega el tambo come magnesio, solo por eso. Pero Está cuando bien. vuelve y come rebrote, y por ahí el rebrote, Juan Cruz, ahora tiene más que ver con ese manejo del pasto. Sí. No come un rebrote de un campo de cría, come algo un poquito más sazonadito, pero Sí, si no, sí. tenés un desastre. ¿Y cómo juega el pH del rumen, que en una vaca lechera suele estar un poquito más elevado ahí, Coco, con la absorción? Lo que pasa, Juan Cruz, es que digamos, como la suplementación de la vaca es a base de maíz, eso va a tender a bajar el pH. Lo que no se puede subestimar después es el efecto que tienen estas pasturas tetanigénicas. Digamos, el pH va a estar bajo, pero ojo que la disminución del pH lleva un par de horas. Eso le da tiempo después al consumo de forraje. Por ejemplo, vos tirás un grano de maíz, ¿sí?, adentro del rumen. Uno cree que la bacteria elige el maíz, y es mentira.
La bacteria elige lo que es más fácil de comer, y el maíz no es soluble en agua. ¿Está bien? Agarra un tacho de agua, tira un montón de grano de maíz, y aunque lo hayas partido, se va al fondo. Pero vos agarrá un pasto tierno de rebrote, rompelo y metelo Sí, dentro del balde de agua. Y el agua se pone verde. Eso quiere decir que el contenido celular se está disolviendo en el agua. Si se disuelve, las partículas están libres en el agua y eso come la bacteria. La bien, bacteria, cuando encuentre eso soluble, se lo va a clavar. Y cuando se lo coma, va a encontrar proteína soluble. Y eso va a elevar, se lo va a comer, desperdiciando nitrógeno. Ese nitrógeno, después va a encontrar la digestión del grano, pero viene después. ¿Está bien? Y ahí el sí, pH ya bajó. Mientras pH subió, perdón. Mientras subió el pH, simultáneamente el potasio no te está dejando entrar el magnesio. O sea, pero comió magnesio. ¿A dónde se le va tanto potasio? Nosotros creemos que la vaca lechera da leche cuando llega al tambo. No, no, no. La vaca lechera inyecta la leche cuando llega al tambo. La vaca lechera sintetiza leche entre un ordeñe y el otro, sí, pero sí, lo hace de manera pareja, carga la glándula mamaria. Después vos simplemente haces eyección de esa leche. O sea que ese par de horitas hasta que el grano empieza a ser digerido, ahí es caldo de cultivo para que ocurra más o menos lo mismo. bien, Es lo que yo más imagino, porque ojo que la tetania en lechería, ya no quieren llamar tetania, llámenlo hipomagnesemia, llámenlo como quiera, pero ujú, que mata, y ojo que mata, es muy zorra, mata por goteo, te lo comes como sin lesiones aparentes, sin diagnóstico. ¿Está? bien, Todo esto que les bien, cuento lo solucionó Juancito porque el día que dio la charla, la verdad que esto que les voy a contar arruinó un trabajo de investigación. Estábamos evaluando la cantidad de hipomagnesemia que había en distintas épocas del año y el Bocón contó esto antes de evaluar la última estación. Ahí estaban los 5 nutricionistas más importantes de Salta. Automáticamente elevaron los niveles sí. de magnesio y así se solucionó. Por eso es un problema el magnesio, pero conocemos la solución. Lo que pasa es que en lechería la tenía atada porque empezaba a meter más magnesio en las mezclas. Sí, sí. Y corrieron un cachito la bala. Pero bajaron la incidencia de muertes, ¿eh? Económicamente fue muy significativo. Bueno, gran aporte. Hay varios que me están preguntando, pues yo mencioné que iba a quedar en el canal de YouTube. El canal de YouTube de Biogénesis Vago, buscan en YouTube Biogénesis Vago, se ponen como seguidor, no sé cómo se dice, se suscriben y ahí están todas las charlas del webinar del año pasado y todas las que llevamos este año. Así que es en el canal de YouTube de Biogénesis Vago, así lo buscan. Coco, nada, buenísimo eso. Vamos a seguir hasta y media, 7 minutitos más, si te parece. Sí, sí, tranquilo, tranquilo, Todavía tranquilo. tenemos más de 160 asistentes. Había un par de preguntas que querías que refresques porque alguien nos preguntaba si podías repetir por qué ocurre más esto en la vaca gorda que en la vaca flaca. Sí, Me claro. gustaría que se lleve esa respuesta. Sí, sí, sí. Cuando yo hablo de los factores predisponentes, eh, digamos, cuando vos ya tenés un animal con hipomagnesemia, hipocalcemia, la verdad es que los factores estresantes suelen actuar como gatillo. Un factor de estrés, están todos predispuestos, pero una tormenta, perros corriendo, los animales, a veces uno entrando en la camioneta del campo desencadena los cuadros de tetania. ¿Por qué es eso? Porque la vaca se estresa ante cualquier factor de estrés y eso hace que la glándula del estrés, que se llama glándula adrenal, libere de la médula adrenal una hormona que se llama adrenalina. Es la adrenalina que te hace dilatar la pupila, que te manda sangre a los músculos para correr, que te para la digestión, que te deja alerta. Esa adrenalina, para sostener toda esa actividad y hacerte sobrevivir, provoca también movilización de grasa. Cuando vos movilizás grasa, la adrenalina se va a unir a un receptor llamado adenilato ciclasa para poder actuar. Ese receptor es dependiente de magnesio. O sea que cuando la vaca activa la grasa, empieza a mover grasa,
empieza a secuestrar magnesio a digamos, al receptor de esa hormona. Entonces ahí el poquito magnesio que tenías desaparece de golpe. Pero además lo que se libera de la grasa se llama ácido graso libre. Ese ácido graso libre en la punta tiene carga negativa y es capaz de captar el magnesio. O sea, una vaca que mueve grasa termina de capta magnesio, secuestra magnesio. Si ya estaba predispuesta, ese secuestro hace que la vaca entre en el cuadro de tetania. Por eso se dice que los factores de alarma actúan como gatillo de la tetania. Pero por supuesto, más grasa, más riesgo. ¿Tá? Por eso se muere la vaca gorda y no la vaca flaca. Perfecto. ¿Sí? Sí, perfecto. Y otra duda que ha quedado y que me parece que es importante, porque hiciste mención, hubo un par de preguntas relacionadas al consumo de rollo. Vos dijiste que el ofrecer rollo, y sobre todo rollo de mala calidad, que ahí si querés podés hacernos un resumen, yo ya me imagino la respuesta, pero ¿qué es un rollo de mala calidad y qué es un rollo de buena calidad? Pero sabiendo que el rollo puede aportar calcio, magnesio, sodio y materia seca, dice, ¿cómo es que dar rollo va a incrementar el riesgo? Así que hay una persona que quiere entender un poquito mejor esta parte, Coco. Dale, desde ya gracias por la pregunta y ni se les ocurre ofenderse por lo que voy a contestar, pero para que esto quede claro, es como decir, mira, a mí me faltaría un poquito de hierro, un poquito de cobre, así, y te tiren un balazo. Vos decís, no, la verdad que no era un balazo lo que esperaba un suplemento con cobre, con hierro. Vos decís, no, pero yo te lo di, o sea, yo te di un suplemento, te apliqué algo que tenía un mineral. Sí, pero la bala entró y me lastimó. Cuando el forraje entra, hay que procesarlo. ¿Está bien? Cuando vos lo procesás primero, para quien hizo la pregunta, cuando vos haces la ensalada, ¿con qué la condimentás? Con sal. ¿Por qué le metés sal? Porque no tiene sodio. O sea, tiene muchos cationes, siempre igual cantidad de carga positiva que negativa. La negativa es la proteína, los azúcares, el positivo es el potasio. O sea, la lechuga que vos te comés, el pasto que se come el animal, eso tiene muchísimo potasio. Más materia orgánica, más potasio para neutralizar. O sea que cuando lo empiece a procesar, sodio no va a salir nunca. Magnesio en una cantidad mínima comparado a lo que se llama ion fuerte. Suponete que el amigo que hace la pregunta tiene razón. Vos decís, mirá que yo le estoy dando algo que tiene calcio y que tiene magnesio. Calcio y magnesio tienen bajo coeficiente de absorción. El calcio se absorbe el 50%, el magnesio se absorbe un 5%, 10%, el potasio se absorbe 100%. ¿Queda claro? Entonces, cuando vos estás digiriendo pasto, lo que te está entrando es potasio. Voy despacio, me encanta que lo revisemos porque cuando hablemos de vaca lechera es lo mismo. El gran enemigo es el potasio que alcaliniza el medio interno de la vaca. Entonces, procesar ese alimento es malo. La composición mineral del forraje nunca va a ayudar en la tetania. Lo peor que te puede pasar es que si vos lo que le das tiene estructura física, el animal para poder comerlo lo tiene que rumiar. Al rumiarlo, secreta saliva. Se secreta el doble de saliva cuando uno tiene que rumiar que cuando mastica por primera vez. La vaca no es un masticadora, la vaca traga. Dos mordiscones y traga. Por eso el grano prácticamente no tiene procesamiento por masticado. Pero en la fibra tiene que volver a la rumia. Cuando ahí sí llega contenido del rumen, eso estimula la salivación. O sea, nada estimula más la salivación que la rumia. Entonces, si vos le vas a meter fibra, pensando en el contenido que tiene el pasto, el contenido todavía no apareció. Cuando aparezca de los minerales, el que más se absorbe es potasio, o sea, te juega en contra. Claramente en contra. Pero antes de que se absorba, desde el punto de vista físico, cuando se procesa,
lo va a estar rumiando el animal. Cuando lo devuelve a la boca y lo mastica, se estimula la salivación. Por esa salivación está saliendo magnesio. Magnesio del medio interno, ese medio gramito que tenía la vaca, que la mantenía viva, está saliendo por saliva. Y vos sos el culpable, porque vos estás estimulando la rumia, porque vos le diste la fibra. Pues sí, bueno, pero también está saliendo sodio. No, no está saliendo más sodio. Porque como el pasto que vos le estás dando tiene potasio, el potasio se está absorbiendo y está saliendo por saliva en el lugar del sodio. Entonces estás agravando el cuadro, porque para colmo estás perdiendo potasio, estás metiendo potasio, estás perdiendo magnesio, pero encima la saliva es alcalina. O sea, cuando llega el rumen te eleva el pH y ahí la complicaste del todo. O sea, es una pésima idea dar fibra. Es mala praxis. ¿Queda claro? ¿De dónde viene esto? No se me enojen porque muchos lo estudiaron. Y acá me saco el sombrero con todos los que me enseñaron, sobre todo me encantaría nombrar a Susana C, que nos enseñó mucho, hizo alguna vez allá por Tandil una revisión fantástica de todos los factores predisponentes, y una de las cosas que ella decía es, sí, además falta fibra, y es cierto que falta fibra, pero no arranquen con la fibra porque la empiojan. Entonces cuando vos decís, mira, falta energía, es grano. Sí. Es más, cuando vos decís, no, pero grano no tengo. Te doy un rollo de buena calidad. No te creo, ¿sabés qué? No te creo más. Cada vez que me dice un rollo de mala calidad termina comiendo fibra. Rollo de buena calidad es hoja, no es tallo, es hoja. Estamos hablando de un megafardo de alfalfa. Si es bueno, lo cortaron cuando estaba verde. Y si estaba verde, tenía hoja. Y si tenía hoja, tenía mucha proteína. Y vos no querés proteína, vos querés azúcar. Está bien, va a aportar azúcar también, pero estás ahí jugando, no sabés para quién. Sí. Y si cuando la hoja no está, lo que tenés de palito, y cuanto más amarillito, peor el palito, estás jugando en contra, es mala praxis. Ojo, insisto, Ernesto de Rosero lo abría y espolvoreaba el óxido de magnesio. Y ahí sí que vivo, pero era el óxido de magnesio que lo salvaba, no el rollo. Porque guarda que si metés rollo por ahí te lo come, y estás haciendo líos. Sí. Obvio que va a depender del contexto de lo que tenga alrededor. Si no tiene otra cosa que el rollo, lo va a comer. Ahí, y para cerrarte la idea, y les agradezco a todos, la verdad que tenemos un montón de preguntas y gente que todavía da opiniones y saludos y agradecimientos. Si todos los que están en la charla se registraron previamente y dejaron registrado su correo, después les va a llegar una encuesta que para nosotros es importante que la contesten, pero además ahí en esa encuesta nos pueden dejar algunas dudas o preguntas que les hayan quedado y luego se las podemos acercar a Coco. Había alguien que nos pedía recomendación de bibliografía, Coco, así que después al final estaría bueno que lo digas. Pero relacionado a lo que venías diciendo, y con esta te diría que sería un poco la última pregunta, creo, como para relacionar todo lo que venías explicando ahí. Carolina nos dice que muchas veces mezclaba con maíz las sales, pero no lograba tentarlas, y notó que a partir de ir suplementando con maíz en grano todos los días, nota que mejoró un poquito eso. Entonces, nos preguntaba si justamente eso de aportar todos los días un poquito de grano en el consumo de pasto es una manera de prevenirla. Absolutamente, lo que estás viendo es eso, y además le estás abriendo la puerta para cualquier bache. Nosotros damos muy mal de comer, horrible de comer, y le aclaro que esto no es culpa mía, es de ese grupo fantástico de chicos del INTA, del INTA del Centro en Rauch, que están hablando de la programación fetal. Nosotros damos muy mal de comer, matamos de hambre la vaca durante invierno y ahora sabemos que lo pagamos en la calidad de nuestros terneros. Vale la pena dar de comer bien. Cuando aprendamos a dar de comer bien, vamos a aprender a dar de comer primero en invierno y después entender que cuando vemos un pasto, si el pasto estuvo al sol, el pasto es fantástico, tiene energía y tiene proteína. Pero si el pasto estuvo a la sombra, clima frío,
tiene mucha proteína y falta de azúcar. Si ahí, Caro, le metes un poco de grano, no, haces una diferencia enorme, porque le estás dando de comer a la bacteria, y la bacteria es el mejor alimento de la vaca. Cuando vos balanceás energía-proteína, tenés más cantidad de flora, y una fracción de esa flora es la que pasa al intestino y es la fuente de proteína de la vaca. Con lo cual podés llegar a notar un montón de ventajas, y en esto también, obvio que también. Fantástico. Bueno, Coco, te reagradezco. Nos quedaron algunas preguntas, había preguntas sobre los lugares de poner, si las piedras magnesiadas sirven, si sirven en la bebida, si hay mucho de eso. Me parece que fuiste muy claro, creo que hay muchas de las preguntas que de alguna u otra manera fueron siendo respondidas por vos. Te agradezco como siempre. Ya me pusiste la soga al cuello con lo de hipocalcemia puerperal, así que fantástico. Vamos a programar seguramente en algún momento para hablar de eso. Me parece que está buenísimo, y sobre todo con lo que contaste, que yo ya sé que tenemos algunas novedades interesantes en la materia. A todos les cuento, los que están conectados todavía, que ya tenemos programado para el próximo 24 de junio. Lo mencionaste hace minutitos, pero vamos a tener la posibilidad de tenerlo a Ernesto Driosola haciendo un webinar sobre diagnóstico a campo, importancia del diagnóstico a campo, así que ya para que se lo vayan agendando, el próximo 24 de junio lo vamos a tener. Coco, te dejo un minutito como para que redondees con alguna idea. Si querés aportar algo de bibliografía, bienvenido, y muchísimas gracias. Dale, che, para cerrar vamos a utilizar las redes. Nosotros no hace mucho terminamos de escribir un librito, se recontra agotó, ¿no? A Dios gracias, salió y se agotó, pero el capítulo de magnesio te lo voy a enviar para que lo puedan colgar en páginas de Biogénesis. Para mí un honor, está para aprender, y ahí van a revisar punto a punto toda esta charla. Ese capítulo es esta charla, digamos, escrita media tranqui. Y por otro lado, para no dejar a nadie demasiado colgado, las preguntas que me están queriendo hacer con respecto a una piedra, o en realidad todas fueron respondidas en esta charla. Vuelvan a mirarla tranquilo. Acuérdense de que estamos hablando de gramos por día. Si ustedes van a usar una piedra que le va a pegar 2 lamidas de una vaca y nada más, no van a cubrir mucho. Si lo van a meter en agua de bebida que la vaca no toma, no van a cubrir mucho. Si van a meter una piedra que tiene urea, la urea es nitrógeno, van a jugar en contra. ¿Sí? O sea, pero quédense tranquilos. Me parece que a esta altura empiezan a aparecer todas esas preguntas que tienen que ver con que ya estamos cansados y que se bancaron 1.000.000 de conceptos. Así que revisen tranquilos y van a ver, y cualquier cosa, si no insisten, la vuelven a mandar, y para mí un placer. Vos sabés que yo, si algo me gusta hacer es dar clases. Esencialmente soy un docente, así que no me joden las preguntas. Juan, y bueno, nada, y la próxima nos juntamos, si querés, para Parecia por Peral, ahí en Vaca Lechera, vas a ver que hay mucha cosita linda nueva para revisar. Perfecto. Y obviamente perfecto. gracias, ¿no? Gracias a todos por el aguante. No, a vos, porque la verdad es que siempre nos enseñás, nos aportás, y con una claridad tremenda. Es algo que siempre te lo destaco, y que sabés que te lo resaltamos mucho de los que hemos aprendido sobre vitaminas y minerales con vos. Bueno, no tengo más. Estamos a minutos de que arranque el partido de la selección argentina. Para los que son futboleros, seguramente se van a querer enganchar. Les agradezco, como siempre, el apoyo, el estar del otro lado, el ida y vuelta, las cosas que nos dejan escritas. Así que nada, seguiremos por este camino que me parece que está muy bueno. Todo el aporte que venimos haciendo y el material que después queda para que lo puedan repasar. Te vuelvo a agradecer, Coco. Gracias, Jackie, que estás del otro lado, que siempre te bancás las charlas técnicas veterinarias que tenemos. Muchísimas gracias a todos, y los espero el próximo 24. Gracias. Buenas noches. Un abrazo enorme, suerte.